Buenos días. ¿Están viendo bien la pantalla? Buenos ¿Me días. escuchan bien? Buenos días, sí, sí, se ve. Buenos días, profe, sí se ve. Bueno, perfecto. Comenzamos nuestra clase de nutrición. Ahora están los 3 grupos del año juntos. Así que supongo que deben ser muchos ahora. A ver, ¿cuántos hay? 130. Bueno, faltan algunos. Lo que habíamos hablado la semana pasada era acerca de lo que era el concepto de desnutrición, de cómo examinábamos al paciente desnutrido, ¿no? Y habíamos dicho que había una serie de hallazgos desde el interrogatorio hasta el examen físico, en donde íbamos a encontrar, los hallazgos característicos, ¿no? La pérdida de peso, la presencia de características en la piel, como por ejemplo el pelo ralo, la piel con manchas. Después también las caneras, alteraciones en las uñas, alteraciones anchas o equimos en la piel, el aparato en la boca, en la cara, en general hay muchos hallazgos del desnutrido, como las manchitas, la dermatitis seborreica, la queilitis angular, los trastornos a nivel del ojo, como las manchas de Bitot, la queratomalacia. En la boca es común encontrar la queilitis angular, la glositis, o sea, la lengua roja y brillante, que a nivel cardiovascular podemos encontrar taquicardia, insuficiencia cardíaca, a nivel respiratorio, dificultad o cansancio extremo ante los esfuerzos, a nivel abdominal podemos encontrar hepatomegalia, o sea, abdomen distendido con hepatomegalia, ruidos hidroaéreos aumentados. A nivel del sistema osteomuscular podemos encontrar hipotrofia o atrofia muscular con disminución de la fuerza. Entonces, es importante también para llegar al diagnóstico de desnutrición, interrogar acerca de por qué será que se desnutrió, si es una causa primaria, como puede ser la falta de ingesta alimentaria, o es una causa secundaria debido a diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Desde las enfermedades que afectan al tubo digestivo hasta las que afectan otros aparatos y órganos de nuestro cuerpo, como el riñón, por ejemplo, o incluso el sistema nervioso central o la parte psiquiátrica, como el caso de los anoréxicos, que por propia voluntad dejan de comer. Bueno, todo eso se había hablado. Lo cierto es que, quiero, digamos, hacer un resumen de lo anterior como para enganchar lo que viene, y recalcándoles la importancia, digamos, de vuelta de la historia clínica, de llegar a un diagnóstico, y habíamos dicho que podíamos hacer diagnóstico de desnutrición por el índice de masa corporal, por el porcentaje de peso ideal, por el porcentaje de pérdida de peso respecto al ideal, por solamente la clínica, cuando teníamos un paciente digamos, que ha perdido peso, que viene comiendo mal, que ha perdido el 10% de su peso en los últimos 6 meses, y en eso hay pobreza, alcoholismo y otras enfermedades, digamos, concurrentes. El diagnóstico, dijimos que hay que tratar de solucionar el problema. La solución es lenta, no se logra de un momento para otro, y que debe ser todo un proceso, digamos, porque si encontramos un desnutrido grave, que por ahí podemos encontrar, lo importante es estabilizar su medio interno antes de alimentarlo, y cuando empezamos a alimentarlo hay que ver por dónde le vamos a alimentar, ¿no? Y si le vamos a alimentar por vía oral, hay que ver que hay que hacer una progresión, digamos, de la alimentación, porque hay alimentos que de primera instancia, administrados desde el primer momento, le pueden dar flatulencias, diarreas, mala absorción, y no es eso básicamente lo que queremos. Entonces, siempre que tenemos un desnutrido, hay que empezar a dar un plan alimentario, primero para el peso que tiene. Entonces si está desnutrido y tiene 40 kilos, hay que hacer para los 40 kilos. Cuando coma bien lo que le corresponde para ese peso, ahí hacemos el cálculo por el peso ideal y empezamos a hacer el aumento.
en base a la tolerancia, sobre todo, de los alimentos que le estamos dando. También lo que queremos es que haya un aumento de peso de más o menos 200 a 300 gramos por semana hasta que logremos la represión, sin apuro. Y que habíamos dicho que esto se lograba con un plan alimentario en donde el valor calórico total esté más o menos en 400 a 600 calorías más de las estimadas para el peso ideal, ¿no? Con eso llegamos, hoy vamos a conseguir en un tiempo, no un tiempo corto, vamos a conseguir la recuperación. Entonces, es importante por ahí tener en cuenta esto y cómo se hace la planificación alimentaria, como para poder después controlar que el plan alimentario que esté cumpliendo el paciente sea el adecuado. Forma parte de eso al inicio, es algo que el médico tiene que hacer y tiene que hacer después en el seguimiento. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda de lo que hayamos visto hasta ahora que podamos aclarar ahora o podemos seguir? Pero 2 Seguimos. semanas sin clase. ¿Cómo? Bueno, rescato lo importante de la alimentación contándoles un caso. Un muchacho de 20 años actualmente que tiene como enfermedad de base diabetes mellitus 1 y enfermedad celíaca. Actualmente está con una talla de 1,30 y con un peso de 35 kilos. Ese chico debutó con su enfermedad cuando tenía 6 años. Se diagnosticó la celiaquía a los 7 años y desde ahí se intenta que él esté estabilizado en su enfermedad. En la fecha actual, el chico vive con su familia, a quien le hace poco y nada de caso. Se olvida frecuentemente de aplicarse su medicación, come lo que sea, y ustedes ven que si se imaginan lo que es 1,30 m, este chico no ha llegado a una talla, digamos, promedio adulto, digamos, ha quedado enano y ha quedado, aún a la fecha de hoy, con 20 años, no tiene desarrollo de caracteres sexuales, o sea, no tiene vello, no tiene barba, y todavía su desarrollo sexual no es el adecuado para su edad. Entonces, y ustedes me dirán, ¿y qué pasó acá? ¿Por qué llegamos a este extremo? Y llegamos a este extremo porque fueron una conjunción de cosas. Por empezar, 2 enfermedades que tienden a, digamos, a desnutrir, sumado a controles pediátricos que no fueron adecuados y a una familia que no fue contenedora. Entonces, fue muy difícil conseguir un control glucémico adecuado. No sé, como vive, por la edad, ha consumido alcohol, y hoy estamos con una persona de 20 años que de hecho dejó de ir a la escuela porque los padres tampoco lo obligaron, por lo tanto apenas sabe escribir su nombre y creo que fue a la escuela hasta los primeros años de la escuela primaria. Entonces, esos son extremos a los que en general no debemos llegar. Han habido un montón de cosas que han hecho que esto fuera así. No es culpa de nadie, o en todo caso es de todos, porque tendríamos que haber tenido un buen servicio social que se encargue de que las cosas se hagan como tiene que ser, un servicio de pediatría que haga el seguimiento de ese niño cuando fue pequeño, obviamente familia responsable, y bueno, y una sociedad en donde este niño pudiera obligatoriamente tener que ir a la escuela, terminar la escuela, porque de hecho no vive en un lugar alejado, vive en un lugar acá muy cercano, de hecho a una cuadra de la escuela. Entonces,
Esas son las cosas que cuando ocurren a nosotros nos complican terriblemente la vida. Este chico cuando ingresó ahora al hospital le hemos llamado al asistente social, a la nutricionista, al psicólogo, a todo el mundo, armamos todo un paquete de papeles para que el chico cumpla. Entonces, muchas veces la parte nutricional es muy importante, ¿no? Esta es un ejemplo. Y el otro ejemplo, que es todo lo contrario, pero ya es una persona obesa, es una señora que vino a verme hace un ratito, estuvo en el hospital conmigo, que hace aproximadamente 4 años se le diagnosticó diabetes. Tenía un índice de masa corporal de 41. Era una obesa mórbida. Logramos que adelgazara, tenía más de 100 kilos, logramos que adelgazara unos 8 o 10 kilos con un plan alimentario, con nutricionista y demás. Y bueno, y vino la pandemia. Con la pandemia dejó de controlarse, no podía salir de su casa, así que llegó a tener 112 kilos, ahora tiene 108. Y en eso vino el descontrol de su glucemia. Y entonces le pregunto, porque ya había ido a la nutricionista y sabía cómo comer. ¿Cómo estás comiendo? Y estoy comiendo re poquito, me dice, a la noche ya tomo solo sopa. Y resulta que cuando le pregunto cómo es la sopa, me dice, sí, la sopa llevaba así, ¿no? Y le pongo fideo o arroz. Y bueno, le digo, pero si comes poquito, ¿por qué estás engordando? Bueno, dice, lo que pasa es que también como pan. Entonces, el tiempo de mi consulta, la mitad fue para explicarle de vuelta lo malo de la manera digamos, lo mal que estaba comiendo, de decirle que tenía que ir a la nutricionista de vuelta, porque yo claramente ya no puedo manejar eso, y explicarle que no es tomar sopa a adelgazar, nadie adelgaza con la sopa con arroz, salvo que comas solo eso, pero habitualmente comes otras cositas más. Bueno, ahí tenemos el otro extremo, en donde también tenemos que intervenir nutricionalmente, desde el punto de vista médico, controlando lo que está comiendo. Porque la nutricionista le dio la planillita con las comidas. Ella supuestamente se llevó la planillita a la casa, la colgó en la heladera, pero no se fija nunca en lo que dice ahí y come lo que le parece que le parece que le hace bien. Y habitualmente eso está mal. Entonces, es muy importante que nos fijemos. Bueno, si vamos a continuar, lo que tenemos que hablar hoy son de los Una persona puede, por ejemplo, una nutricionista comida, porque hay una chica ahí en Santo Tomé que hace viandas y que es nutricionista y que hace tipo viandas, por ejemplo, para gente desnutrida o gente obesa y, por ejemplo, puede hacer viandas, pero hace una vianda de una sola comida, por ejemplo, de la mañana. Y yo no sé si puede hacer, ¿será que pone directamente todos los nutrientes que tiene para todo el día, le calcula y ahí le da? ¿O sí o sí tiene que indicarle para el resto de las comidas también? Habitualmente lo que hacen estas nutricionistas que trabajan así es darle lo estimado para almuerzo y cena. Entonces en esa vianda que llega, viene para el almuerzo y tiene que dejar una parte para la cena. Y el desayuno y la merienda lo hacen individualmente los pacientes, ¿no? Eso es lo que hacen. O sea, la nutricionista debería evaluar primero al paciente, hacerle todo lo que vimos de cómo sacar las calorías, hacer la distribución, hacer el plan y ella dejar almuerzo y cena para preparar ella y mandarle, y que el desayuno y merienda quede a cargo del paciente. Eso sería lo correcto y está bueno hacerlo porque con eso evitamos que el paciente cocine, porque cuando cocina siempre cocina de más. O sea, es una cuestión, no sé,
que parece ser que viene es una cosa ya antropológica, como en épocas antiguas, cuando nosotros éramos prehistóricos y andábamos corriendo detrás de los mamuts, seguramente guardábamos, cuando podíamos comer, comíamos mucho. Y eso nos quedó, en algún gen por ahí está perdido, entonces siempre cocinamos de más, porque si no es como que va a faltar, ¿no? Y lo mismo pasa con todo. Así que la nutricionista nos mande el plato, facilita, no hay que hacer comida y uno come la mitad a la mediodía y la otra mitad deja para hacer. Yo lo aconsejo mucho porque hay muchas personas que están solas, o a veces hay parejas que son obesos los dos, entonces con eso se soluciona algunas veces estos problemas. Y hay que ver qué es lo que manda. La nutricionista se supone que hizo una consulta. Muchas veces nosotros damos por entendido cosas que no se entienden y por eso me parece que fallamos. Acuérdense que nosotros, en la medida que avanzamos en la medicina, hablamos y nos incorporamos el lenguaje técnico y técnico médico, y las personas no siempre manejan ese lenguaje. Entonces hay que adaptarse a nuestro paciente para saber cómo le vamos a explicar, cómo le vamos a hacer entender cómo él debe comer. Bueno, es bueno tener siempre a mano un nutricionista que sea de confianza. Sobre todo vitaminas y oligoelementos. El exceso es más raro de ver. Entonces, generalmente, ¿dónde nosotros vemos? En la literatura habla porque no hay comida. Lo que nosotros vemos con mucha frecuencia es que las personas alcohólicas que reemplazan el alcohol, o sea, que reemplazan con el alcohol a las calorías de la alimentación, son un grupo de pacientes extremadamente vulnerables a hacer deficiencias nutricionales. El otro grupo son las personas que ya vienen enfermas. Por ejemplo, las personas que están incapacitadas de movilizarse y por lo tanto no pueden acceder ellos por sus medios a los alimentos, esas personas van a desnutrir, van a tener una deficiencia en algún momento. Entonces, lo que nosotros vamos a ver más que nada es eso, y tenemos que buscar en esas personas la deficiencia. Recuerden ustedes que las vitaminas son sustancias y los minerales son sustancias que ya hemos visto, son fundamentales en procesos metabólicos, forman parte de enzimas, forman parte de hormonas. Entonces, nosotros las vamos a ver con frecuencia. Y tenemos que saber también en cuáles enfermedades nosotros tenemos que aportar esas vitaminas o esos oligoelementos porque son necesarias. Algunas de las enfermedades que se describen, digamos, como por déficit de nutrientes, por ejemplo, la xerotalmía, deficiencia de vitamina A, es una enfermedad que nosotros acá prácticamente no la vemos. Se ve en lugares donde no tienen acceso a los alimentos que contienen los carotenos. Entonces, por ahí se ven allá en el continente asiático, en zonas pobres del continente asiático. Sí vamos a ver y podemos ver todas las anemias por déficit nutricional, en donde la principal deficiencia es el déficit de hierro, pero no menos importante el de ácido fólico y vitamina B2. El bocio endémico, otra enfermedad que ya prácticamente ha desaparecido, pero ¿por qué ha desaparecido? Porque el bocio endémico se produce porque hay una deficiencia en el medio de yodo.
Nosotros tenemos en nuestro país una ley que obliga a que la sal de mesa esté suplementada con yodo. Entonces ya no hay en nuestro país bocio endémico, salvo lugares en donde tienen una relación muy estrecha con países vecinos, sobre todo con el Paraguay, en nuestra zona acá, en donde ellos no tienen la sal yodada, y por ahí podemos llegar a encontrar algunos pacientes con bocio endémico. Raquitismo, osteomalacia, nosotros Doctora, podemos ver una pregunta. Hola. Sí, se escucha. ¿Puede ser que en algunos lugares también yoden el agua? Justamente por esto. Tal vez, desconozco. Acá en el país sé que yodamos la sal. Pero puede ser, sí. Disculpe, gracias. Y bueno, entonces se describen algunas enfermedades muy conocidas, el escorbuto, por ejemplo. El escorbuto es muy conocido en la historia, ¿no? Porque los pacientes que estaban la gente que iba en barco, que pasaba meses en alta mar, llegaba un momento en donde comenzaban a tener deficiencia de vitamina C por la falta de frutas frescas, ¿no? Entonces presentaban el escorbuto. Y los déficits de vitamina B, ¿no? Como el déficit de niacina, el déficit de tiamina, son enfermedades que tienen sus características particulares. Vamos a ver qué pasa con las anemias carenciales. Las anemias carenciales, dijimos, hierro, vitamina B12 y ácido fólico. Entonces, las vamos a definir como el trastorno caracterizado por una producción inadecuada de hemoglobina de glóbulos rojos debido a una deficiencia nutricional. Estas tres son las fundamentales. Empecemos por el hierro, principal causa de anemia carencial en nuestro país y en el mundo en realidad. Puede ser por tres causas, digamos, porque hay un aporte inadecuado, el cual ocurre muchas veces, porque hay una insuficiente absorción en pacientes que tengan trastornos gastrointestinales o pacientes que tengan pérdidas aumentadas, como heridas abiertas, menstruaciones en el caso de la mujer. Entonces, esas son las causas por las cuales puede haber deficiencia de hierro. A propósito del aporte inadecuado, la suplementación o fortificación alimentaria que se hace a través de los ministerios de salud pública y demás, pasan o sea, son, digamos, estrategias que se hacen para agregar hierro a los alimentos de uso común para que podamos aumentar el consumo en las personas. ¿Qué pasa con la anemia ferropénica? Vamos a ver que para que aparezca anemia ferropénica en primer lugar, tiene que haber pasado un buen tiempo sin hierro. Porque si ustedes se acuerdan de lo que estudiaron seguramente un poquito antes, el hierro se absorbe a través del tubo digestivo. Para absorberse tenemos que disponer de hierro hémico, que es el que tiene alta biodisponibilidad y se absorbe en buena cantidad, o hierro no hémico, que es el que viene de los vegetales y que tiene en general una muy baja disponibilidad y hay que darle con facilitador. Una vez que se absorbe, todo un proceso de esta molécula de hierro es transportada por la transferrina a los lugares de depósito o de utilización. El lugar de depósito, o sea, ya tenemos mecanismo de transporte, transferrina, y tenemos el depósito. El depósito es la ferritina, que es el que está en depósito, la hemosiderina, que está en los macrófagos. Entonces, para que aparezca una anemia ferropénica, tiene que haber pasado todo esto, digamos. Primero, se empieza a perder los depósitos, porque claramente al no haber aporte, los depósitos se movilizan para mantener el transporte y mantener la síntesis de hemoglobina, digamos.
Cuando desaparecen los aportes, cuando los depósitos están muy reducidos, recién aparece la disminución del porcentaje de saturación de la transferrina, o sea que comienza a haber trastornos en el transporte de la transferrina hacia los lugares donde se utiliza. Y lo último que aparece es la anemia clínica. Entonces, para que aparezca anemia ferropénica, tienen que pasar todos estos mecanismos fisiológicos o fisiopatológicos previamente, y depende si la causa es la falta de aporte en la alimentación, probablemente pasen meses hasta que se haga evidente la anemia. Esto también es importante tenerlo en cuenta porque ustedes van a ver que cuando empezamos a tratar una anemia ferropénica, lo primero que se recupera es la anemia. Entonces, yo le coloco hierro a un paciente con anemia ferropénica y resulta que en 10 días tengo la respuesta reticulocitaria de la médula ósea con el aumento de reticulocitos. Y al mes tengo el hemograma normal. Pero la ferritina recién va a normalizarse después de 6 meses de administración continuada de hierro. Eso es importante porque ustedes van a ver siempre que cuando tratamos una anemia ferropénica con hierro, tenemos que darle por lo menos 6 meses de hierro en forma permanente. Bueno, es lo que le decía recién, digamos, o sea, la ferritina es nuestra proteína de depósito de hierro, y que necesitamos hierro en varias etapas de la vida. El lactante necesita, y de hecho la leche materna no le aporta todo, así que habitualmente se le agrega. Los niños deben recibir por la alimentación. Las embarazadas con la alimentación no siempre es suficiente, así que hay que hacer un aporte de sulfato ferroso además. Entonces, con la alimentación nosotros podemos, por ejemplo, aumentar la disponibilidad, la presencia de hierro en nuestro alimento. Y fíjense, todo lo que sea animal tiene hierro hémico de alta biodisponibilidad, o sea que lo consumimos y se absorbe en muy buena cantidad. Y después tenemos el hierro no hémico. Entonces fíjense acá, por ejemplo, el salvado de trigo. Tiene muchísimo hierro, pero es el hierro no hémico. ¿Y qué problema le ven ustedes a este? Además que ya les dije, tiene baja biodisponibilidad. Si prestaron atención y se acuerdan de clases anteriores, me podrán decir. ¿El salvado qué es? Fibra. Es fibra. La fibra no la digerimos. Por lo tanto, la biodisponibilidad del hierro presente en el salvado de trigo es muy, muy baja. Pero sí hay que tener en cuenta y hay que tratar de mejorar con la alimentación porque es lo más económico. Pues ya no voy a comer. Bueno, entonces, como les dije, se absorbe el hierro hémico hasta un 25%, pero fíjense, es el 10% del aporte, y el no hémico es casi el 90% del aportado, y se absorbe como máximo, pero como muy máximo un 10%. Siempre hay que tener en cuenta los factores facilitadores, por eso que ustedes van a ver que los compuestos de sulfato ferroso vienen acompañados de una pequeña dosis de ácido ascórbico para favorecer la absorción. Favorece la absorción también de la acidez gástrica bien marcada, ¿no? Entonces, todo lo que me alcalinice el medio intestinal me va a disminuir la absorción. Entonces, el Milanta, el Yastá, esos medicamentos que se utilizan para la acidez, me va a impedir que se absorba el hierro. Los taninos que están contenidos en el té, en el café y en otros alimentos,
La acloridia, en el caso de, por ejemplo, que tengamos una enfermedad en donde hay una gastritis atrófica, que tengamos una gastrectomía, en estos casos vamos a tener una mala absorción del hierro. Entonces, para mejorar la absorción del hierro de la alimentación, se le deben aconsejar estas cosas al paciente. O sea, que una comida rica en hierro no hémico tiene que ir acompañada de factores facilitadores. Entonces, por ejemplo, verduras, o una tortilla de verduras, pero con un jugo de naranja, por ejemplo, para ayudar. Las infusiones tipo té, café, mate cocido, por lo menos 1 hora de separación con las comidas en donde se ingiere el alimento con hierro. Que cuando le vamos a dar el medicamento, sulfato ferroso o el fumarato ferroso o el que sea, tiene que ser con un vasito de un cítrico, puede ser limonada, puede ser naranjada, puede ser jugo de uva, ¿no? Y eso es importante porque si tenemos un paciente que está medicado crónicamente con omeprazol, probablemente tengamos una mala absorción del hierro, ¿no? Entonces, dije carencia universal. La principal carencia nutricional del mundo es el hierro. Entonces, los gobiernos se proponen mejorar la disponibilidad del hierro en la alimentación, entonces lo hacen fortificando alimentos, suplementando a las mujeres, a los niños en etapa de lactancia, a las mujeres embarazadas, y bueno, y corregir rápidamente las pérdidas, ¿no? Entonces, vamos a ver que vamos a encontrar con mucha frecuencia alimentos que tienen la fortificación alimentaria. Actualmente hay hasta fideos que tienen el aporte de hierro. Entonces, el concepto es la incorporación del nutriente deficitario en alimentos consumidos habitualmente por la población. Es una estrategia de prevención. En esto que les decía, que el gobierno da o manda la comida, por ejemplo, manda la leche suplementada con hierro. La mezcla ya precocida, o no sé cómo es, de arroz con leche suplementada con hierro. La lenteja, que de por sí tiene hierro, suplementada. Entonces, al hacer la comida, o a preparar la comida, está claramente fortificada en esa sustancia. Entonces, ¿qué tiene un paciente con anemia ferropénica? Dijimos que glositis, puede tener queinitis, puede tener disfagia por las membranas esofágicas, podemos encontrarle la coiloniquia, las uñas en forma de cuchara. Podemos encontrar como en cualquier paciente anémico que esté taquicárdico, por ejemplo, y que escuche un soplo sistólico por hiperdinamia. Podemos encontrar, porque recuerden ustedes que el hierro no es que solamente sirve para la hemoglobina, sirve para procesos metabólicos en donde algunas enzimas involucradas lo llevan como cofactor. Sirve para formación de neurotransmisores a nivel del sistema nervioso. Por lo tanto, un paciente que está ferropénico no solamente va a tener anemia, ¿no? Va a estar bradipsíquico, puede tener dificultades para la concentración para el estudio, puede tener obviamente disnea, esfuerzos por la disminución de la disponibilidad de oxígeno. O sea que no es solamente la anemia, tenemos que buscar las otras cosas, ¿no? Y que también todas esas cosas se dan antes de que aparezca la anemia. Si se deja a un niño que evolucione toda su vida ferropénico, probablemente no llegue a un nivel, digamos, de educación o de instrucción igual a un niño bien nutrido. El hierro es importante para el desarrollo cognitivo de la persona. Entonces, elegir o
recomendar a los pacientes, a las personas que hagan que consuman estos alimentos fortificados. Ayuda. Cuando vamos a hacer la medicación, recuerde que debe hacerse durante por lo menos 6 meses, ¿no? Después tenemos las otras 2 deficiencias. El déficit de vitamina B12, que puede ser porque sean vegetarianos estrictos, entonces tenemos ahí un problema, porque en general decimos que los depósitos de vitamina B12 duran para 4 a 5 años más o menos. Después recién de ese tiempo es donde se comienza a ver el déficit, 4 a 5 años. Con los vegetarianos es un inconveniente, y después tenemos las causas médicas, digamos, ¿no? La mala absorción, que puede ser por anemia perniciosa. Acuérdense que la anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune que está emparentada con la tiroiditis de Hashimoto, con la enfermedad de Addison autoinmune y demás, en donde hay anticuerpos contra la célula parietal. Entonces hay dificultad en formar el factor intrínseco, que es el que se fabrica en el estómago, para unirse a la vitamina B12 y de esa manera llegar hasta el yeyuno, donde se absorbe el complejo factor intrínseco vitamina B12. Entonces, en esta enfermedad, que generalmente aparece a los 60, 70 años, que generalmente va acompañada de algún deterioro neurológico, porque la vitamina B12 también es necesaria para el funcionamiento neuronal, el paciente puede venir con un síndrome cordonal posterior, puede venir con neuropatías, puede venir con un cuadro demencial y con la anemia. La anemia tiene ciertas características, que es una anemia macrocítica, tiene más de 120 de volumen corpuscular medio, en el hemograma, y la única manera de corregir esta anemia, ¿cómo les parece a ustedes que sería? Medicina no es difícil si asociamos ideas, por eso les pregunto. ¿Dando el suplemento de vitamina B12? Sí, estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo le van a dar? Mediante los efervescentes, por ejemplo, de suplementos del complejo B. Acuérdense que lo que yo dije que pasa acá es que no hay factor intrínseco. Entonces no hay una manera de absorber la vitamina B12. Le damos intramuscular. Hay que darle intramuscular. Y si confirmamos que es una anemia perniciosa, el tratamiento es de por vida con una ampolla mensual de complejo vitamínico B, de cianocobalamina. Entonces, por eso les decía, es cuestión de pensar, digamos, no le voy a dar por vía oral a un gastrectomizado, porque también no tiene factor intrínseco, no va a poder absorber, ¿no? En estos casos, cuando tenemos esta causa gástrica de mala absorción de la vitamina B12, la única manera de corregir el defecto es administrándole por vía intramuscular. Y después tenemos los que tienen que ver con el intestino, en donde algunas no se pueden solucionar, por ejemplo, una resección intestinal, un intestino corto no lo podemos arreglar, pero sí podemos mejorar, por ejemplo, la contaminación del sobrecrecimiento bacteriano, podemos tratar bien la celiaquía o el flu tropical, podemos tratar adecuadamente la enfermedad inflamatoria intestinal, y con eso sí se puede lograr la absorción a nivel del tubo digestivo y le podemos dar la vitamina en comprimido. Como ustedes ven, hay un montón de causas dentro de las cuales ustedes ven acá la infestación por el Diphyllobothrium. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien que estudió parásitos hace poco? Sí, profe, son los que se adosaban a las paredes del intestino a través de sus ganchos. Bueno, es una tenia, ¿no? ¿La tenia de quién es? ¿Del pescado, del perro? ¿De quién es el Diphyllobothrium? El pescado. Del pescado. Bueno, entonces, como ven, hay causas, una larga lista de causas
que los pacientes se van a presentar debilidad, dolor, dificultad para caminar por el síndrome cordonal, más la anemia. Entonces, hay que tratar de llegar al diagnóstico. Pueden ver ustedes que tal vez requieran una endoscopía, tal vez laboratorio, tal vez endoscopía baja, tal vez biopsia de intestino para la celiaquía, tal vez tratamiento quimioterápico para el linfoma intestinal, tal vez mejorar la inmunosupresión en pacientes trasplantados, tal vez agregarle, para la pancreatitis crónica se le tiene que dar comprimidos que tienen las enzimas pancreáticas en alta cantidad para que puedan digerir los alimentos. El Solinger-Eli son un tumor productor de gastrina, en donde hay hipercloridia en realidad. Es una situación en donde hay mala absorción por la diarrea que provoca la hipercloridia, digamos. Entonces hay que tratar de localizar el tumor, que generalmente está en el páncreas o en algún lugar ahí de la pared del tubo digestivo alto, y tratar de sacarse, ¿no? El HIV, con un tratamiento adecuado, son las causas del síndrome de la anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. Bueno, esto es simplemente para hacer la diferencia entre una y otra. Estas dos dan un perfil hematológico muy similar. Dan macrocitosis, dan glóbulos rojos de gran tamaño, macrovalocitos, dan macroplaquetas, son plaquetas también de gran tamaño, y dan una característica en los polimorfos nucleares neutrófilos, que es la polisegmentación del núcleo. Si tenemos estos hallazgos, estamos hablando de anemia megaloblástica. Puede ser tanto por vitamina B12 como por folatos. Fíjense que la absorción de la vitamina B12 requiere el complejo factor intrínseco vitamina B12, si no, no se produce. Y como les dije, tenemos depósitos para un buen tiempo, o sea que una vez establecido el déficit o comenzado el problema, recién vamos a tener el síntoma de 3 a 5 años después. No pasa lo mismo con el ácido fólico, que tenemos a lo sumo para 1 o 2 meses de reserva, y después ya nos quedamos sin eso. El folato se absorbe en el yeyuno, y bueno, y no tenemos capacidad de reserva, y la diferencia entre la anemia por vitamina B12 y la anemia por folatos es que la por folatos no tiene el déficit neurológico, va a tener solamente la anemia. Tiene que ver con el metabolismo de la homocisteína y demás que tiene la vitamina B12. ¿Por qué se produce el déficit nutricional de ácido fólico? Ustedes pueden ver acá que coincide, o sea, es el mismo caso de la mala absorción intestinal que puede generar el déficit de B12 también. Pero hay enfermedades o situaciones fisiológicas en donde claramente están aumentados los requerimientos y hay que suplementar. Entonces, por ejemplo, el embarazo y la lactancia son dos situaciones en donde hay que suplementar. Pacientes que tienen enfermedades como por ejemplo dermatitis exfoliativa, que tienen un cáncer, deben ser suplementados porque están con aumento de las necesidades. El exceso de las pérdidas, entonces el exceso de pérdidas más común es el de la hemodiálisis, en donde por la sangre que pasa por la máquina simplemente se va quedando algo de vitamina. Y hay que tener muy en cuenta el tema de los fármacos. Hay fármacos que compiten con el metabolismo de la vitamina B12, del ácido fólico, y generan un déficit agudo del mismo, digamos. Entonces, cuando se van a utilizar medicamentos como por ejemplo el metotrexate, el metotrexate es un antimetabólico que se usa para el tratamiento de varias enfermedades, de la psoriasis, de la artritis reumatoidea, del lupus, etc. Y lo que genera es un déficit brusco que obliga a que en el día siguiente de la administración del medicamento hay que darle ácido fólico. Si no, estos pacientes luego de un tiempo van a tener una anemia macrocítica.
Bueno, y completando el tratamiento, me han dicho muy bien que el déficit de vitamina B12 por problema gástrico o por anemia perniciosa, que es la autoinmune, tiene que hacerse con el tratamiento intramuscular. Para represionar los depósitos hay que hacer una ampolla por semana, más o menos el primer mes, y después una ampolla cada un mes o cada 2 meses de por vida, cuando tenemos gastrectomía o tenemos anemia perniciosa. Si el paciente puede comer y se ha solucionado el trastorno intestinal que genera la deficiencia, uno puede dejar la suplementación por vía oral. Aquí hay que tener en cuenta algo que se ha incorporado en la medicina en estos últimos años, que es la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica genera malabsorción. Entonces, a estos pacientes bariatrizados hay que dejarles suplementados en forma permanente con vitamina B12 y ácido fólico y hierro para evitar que entren en anemia, digamos. Bueno, y con el folato lo que les decía, podemos utilizar la suplementación de ácido fólico luego de usar los inhibidores de estos fármacos que inhiben el metabolismo, o podemos administrar este fármaco que no siempre se consigue para evitar que hagan el déficit de ácido fólico. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? Bueno, si no hay preguntas, seguimos con las... Yo tengo una, doctora. Vale. La ferropénica había dicho, o no, capaz entendí mal, pero para el tratamiento había mencionado solo la parte de cubrir el déficit con alimentación. No. Siempre hay que tratar de mejorar la alimentación, pero se debe administrar, acuérdense que les dije, tenemos en nuestra farmacéutica, digamos, sulfato ferroso, fumarato ferroso, hierro parenteral, que viene en forma de hierro de Strand y otras formas más. O sea, va a depender la suplementación. La alimentación ayuda, pero no corrige la anemia completamente. Hay que darle el medicamento, ¿no? El medicamento más fácil, el que está disponible, que tenemos en el hospital y demás, es un sulfato ferroso de 200 miligramos, que tiene 65 gramos de hierro elemental, y que está acompañado con 5 miligramos de ácido fólico. Con este medicamento, la recomendación dice que hay que administrar 2 por día. Yo en general muy pocas veces uso 2 por día porque como es una dosis tan alta de hierro que supera ampliamente lo que el organismo puede absorber, va a generar un aumento del tránsito intestinal que puede llegar a generar diarrea de esas negras como si fueran veneno. Entonces, hay que probar la tolerancia y hay que empezar con uno. Si con uno anda bien y están yendo sin problemas, va a corregir la anemia, porque acuérdense, eso no les mencioné, pero en condiciones de estabilidad, nuestro equilibrio del hierro, o sea, el ingreso, el balance entre lo que ingresa y lo que se pierde, es de 1 miligramo. 1 miligramo. Entonces, 1 miligramo se absorbe, 1 miligramo se pierde por algún lugar. Generalmente materia fecal o orina o descamación de piel, o sea, se pierde. Cuando hay deficiencia, nuestro organismo, por diferentes mecanismos, dentro de ellos hay mecanismos hormonales, aumenta la absorción de hierro por el tubo digestivo. Pero ese aumento sube a 5, 10, 20 miligramos por día como máximo. No tiene capacidad de absorber más que eso. Y con eso, y bueno, y como hablábamos en la primera clase, de que hablábamos de lo que es recomendación y lo que es requerimiento, el requerimiento a lo mejor sean 20 miligramos, pero le damos 65 para superar un porcentaje razonable de esa dosis, cosas asegurarnos que absorban, ¿no? Así que sí,
Y si ocurriera que el paciente tiene intolerancia digestiva, muchas veces ocurre, no toleran el hierro oral, hay que hacerlo por vía parenteral. Que tenemos dos opciones. Tenemos la opción intramuscular. Las inyecciones de hierro vienen de 100 miligramos de hierro. Entonces, obviamente el tratamiento es mucho más acortado porque le vamos a dar muchísimo más hierro con una biodisponibilidad del 100% porque está recibiendo por vía parenteral. La vía intramuscular tiene la potencial desventaja de que puede dejar manchas, ¿no? Porque si no se aplican bien intramuscular y se escapan al tejido celular subcutáneo, son captados por los macrófagos que hay en el lugar y quedan para siempre la mancha en la piel. Entonces, o se hacen bien correctamente o pueden llegar a quedar con manchas en la cola por la aplicación inadecuada. Y si no, hay que hacer por vía endovenosa. También eso se tiene que llevar al paciente al hospital, colocarle una vía y se debe pasar en perfusión. No hay, no es conveniente nunca pasar el hierro directo porque le puede dar una reacción anafiláctica, una respuesta grave y no vamos a solucionar nada. Responde la pregunta sin nombra. El cálculo para el parenteral se calcula y puede ser a lo mejor cuando que dijimos vía oral son 6 meses de comprimidos, a lo mejor son 20 días de inyecciones por vía parenteral y está cubierto todo lo que había que responder. Sí, estamos, gracias. Continuamos con las otras vitaminas. Ustedes recordarán que las vitaminas se dividen en hidrosolubles y liposolubles. Las hidrosolubles están en abundancia en la naturaleza y nosotros con una alimentación variada, con todos los grupos de alimentos, vamos a tener seguramente un buen aporte, ¿no? Entonces, tiene la ventaja de que cuando se suplementan, las que no se usan se eliminan. Al ser hidrosolubles, filtran por el riñón y salen por la orina. De ahí que muchos habrán observado que cuando les dieron vitamina por alguna razón, orinan más oscuro, orinan de un color diferente, orinan con un olor diferente. Son las vitaminas que van eliminando. Dentro de este grupo está el complejo vitamínico B y la vitamina C. El complejo vitamínico B está en las carnes, básicamente. Aquí ven ustedes la tiamina, que va a estar en cualquier carne, y van a estar en los cereales de granos. Como ven aquí, hay múltiples granos de diferentes cereales. Está acá la levadura, pero pueden ustedes encontrar en las frutas secas, en los garbanzos, en las lentejas, en el ajo, etc. O sea que está ampliamente distribuido en la naturaleza, uno diría, ¿y por qué tiene que haber déficit? Y tiene que haber déficit, como les dije hoy, porque los alcohólicos, que son el grupo predominante que hace este tipo de enfermedades, consumen alcohol y no consumen alimentos. Entonces, se describía en los países asiáticos, donde consumían solamente arroz pulido, en donde luego podía aparecer el déficit. Y el déficit se llama beriberi. Beriberi es el que aparecía predominantemente en aquella población. Entonces, aquí tenemos afectación del sistema nervioso central y periférico y del sistema cardiovascular. El paciente va a tener un deterioro muy marcado del estado general, en donde va a haber imposibilidad de caminar por debilidad, arreflexia, confusión y coma, donde puede haber insuficiencia cardíaca de alto gasto, por lo tanto podemos encontrar edemas de miembros inferiores, edema de pulmón, etc.
que se conoce con el grafiquito de un paciente con Benivent-C. Fíjense que habla de que está extremadamente adelgazado, de que tiene imposibilidad de hablar, que está confuso, que tiene ausencia de reflejos, que tiene quemazón, sensación de pies ardientes, digamos, parestesias de los miembros inferiores, sobre todo, que tiene una caída del pie, que no lo puede dorsiflexionar, tiene marcada debilidad muscular, tiene caída de la muñeca, no puede hacer este movimiento. Ese es el cuadro del beriberi seco. Y el beriberi húmedo es cuando el paciente ya tiene estos signos, ¿no? Claramente, en posición digamos, de paciente ortopneico, digamos, no puede reclinarse, que está cianótico, que vemos que está con edemas en miembros inferiores, y que si hacemos una radiografía de tórax encontramos una severa cardiomegalia y hasta pueden haber derrames pleurales. Y después tenemos los otros síndromes que se suelen ver en los alcohólicos, que son los síndromes neurológicos tipo el Wernicke-Korsakoff, que el Wernicke es una encefalopatía donde el paciente tiene confusión mental y afectación de algunos pares craneales, como sobre todo el sexto par craneal. Y junto con esto se suele acompañar de un cuadro psiquiátrico en donde tiene confabulaciones, alucinaciones, etc. Esto es lo que nosotros vemos en un paciente con déficit de tiamina. Entonces, el diagnóstico lo podemos hacer con el dosaje de la vitamina, pero el específico es la actividad de la transcitolasa eritrocitaria, que se tiene que hacer antes y después de la administración de tiamina. Y obviamente tiene que aumentar claramente luego de la administración de la misma. El tratamiento del déficit de tiamina es con 100 miligramos por día durante 7 días. Con eso el paciente habitualmente el beriberi ya se recuperó, digamos, 24 horas luego de la primera administración de tiamina, la mejoría es fantástica. Pero hay que darle 7 días para primeros depósitos y después mantenerlo en una dosis muchísimo más pequeña hasta que se recupere completamente. Por si alguno por ahí conoce el nombre de los medicamentos, ustedes van a ver que tenemos nosotros el Becocin. El Becocin viene en ampollas y vienen comprimidos, efervescentes, etc., que tienen todo el complejo B. Y tiene entre 10 y 20 miligramos de tiamina. Entonces, cuando queremos reponer el déficit de tiamina en un paciente que sabemos que está depresionado, tienen que buscar la forma comercial que vengan los 100 miligramos de tiamina por comprimido o cápsula, que no se usa mucho porque obviamente esto no es una cosa de todos los días. Lo que se usa mucho es el complejo, con un poquito de todas las vitaminas. Este necesita mucho los primeros días, y para eso hay que pedir específicamente el compuesto que trae solo tiamina. Fíjense que la mejoría cardiovascular ocurre rapidísimo, y la oftalmoplejía también mejora rápido. La encefalopatía de Wernicke, entonces, el paciente tiene nistagmo, oftalmoplejía, sobre todo el más afectado es el sexto par. Tiene atraxia cerebelosa, entonces no puede caminar, anda como ebrio. Y el Wernicke-Korsakoff es la combinación con esta psicosis, digamos, en donde hay una pérdida de la memoria, donde hay confabulación, alucinaciones, etc. Todo se corrige con la administración de tiamina. De ahí que ustedes van a ver que cuando reciben un paciente que lo encontraron tirado en la calle en coma, y estiman que puede ser un paciente alcohólico, se le hace 2 cosas. Se le hace glucosa y se le hace complejo B o tiamina. Porque las 2 principales causas de coma en un paciente que está encontrado, digamos, tirado, es que esté hipoglucémico o que esté haciendo una de estas complicaciones por déficit de tiamina. Entonces, acá
acá ven ustedes algunas formas de presentación. De todos modos, como les dije, hay que mirar en el prospecto la cantidad, porque tenemos que darle para el inicio 100 miligramos diarios. Acá ven una forma comercial en donde tiene 100 miligramos por comprimido. Vayamos a la vitamina B2 o riboflavina. La riboflavina, ustedes se acordarán que cuando estudiaron los ciclos metabólicos, vieron al FAT muchas veces, el FAT y el FAT reducido. Bueno, entonces en nuestro organismo actúa como flavina mononucleótido y flavina dinucleótido, que participan en un montón de reacciones químicas que ustedes seguramente recordarán. Tiene importancia en el ciclo de Krebs, en toda la cadena respiratoria mitocondrial, y es importante para la detoxificación de algunas drogas y toxinas. Tiene requerimientos que están bien determinados. Acuérdense que los requerimientos son lo que sí o sí necesitan. Generalmente la recomendación es más. Y que de nuevo, ¿en qué alimentos están? En los mismos que mencionamos para la tiamina. Las carnes, los cereales enteros, van a estar suplementados, van a tener buena cantidad de riboflavina, los lácteos. ¿Y por qué me preocupa, digamos? Porque si hay déficit, nosotros vamos a tener una serie de trastornos. Fíjense, la riboflavina es necesaria para la adecuada absorción del hierro, ¿no? Está en el enterocito. Entonces me puede producir anemia ferropénica. Junto con eso, nos puede dar lesiones, como por ejemplo la queilitis, la vascularización de la córnea, la hiperkeratosis. Acá también ven los labios con hiperkeratosis, las máculas en la piel. Y además aparece la aparición de cataratas y de eclampsia. Es muy difícil de verla sola. Generalmente la vemos en el conjunto de las deficiencias múltiples de un paciente malnutrido. La niacina. La niacina es la vitamina B3. También seguramente recordarán todos los procesos en donde tenemos el NAD fosfato, el NAD reducido, etc. Por lo tanto, glucólisis, ciclo de Krebs, fosforilación, lipogénesis, vía de las pentosas, etcétera, etcétera. De ahí que sean tan importantes. Tienen una función importante en la diferenciación celular y reparación del ADN. Así que necesitamos incorporarla. ¿De dónde la obtenemos? Fundamentalmente de la carne, pero es bastante bueno consumir pescados y aves, digamos, porque tienen buena cantidad también. Los requerimientos son hasta 18 miligramos, y fíjense que si uno consume carne, algo de granos y 2 o 3 frutas secas por día, tiene el requerimiento cubierto. Lo que nosotros vamos a ver cuando el paciente tiene déficit de niacina es una enfermedad que se llama pelagra. Y lo que vemos es esto. Como ustedes ven acá, una dermatitis eritematosa predomina en las zonas expuestas, entonces vemos en la zona del collar, en los brazos, peribucal, en la espalda, en la zona donde habitualmente por ahí los pacientes andan sin remera, puede aparecer. Y se ve de vuelta, ¿dónde? En los alcohólicos. Yo hace unos meses me vino a ver un señor, brota todo lleno de manchas, y que él me decía que no tomaba alcohol, pero tenía la cara eritematosa, y tenía el antecedente de los hermanos que eran alcohólicos. A ese señor se le pasó niacina y se recuperó en una semana. Entonces, de vuelta, lo podemos encontrar en los alcohólicos fundamentalmente. La pelagra se la conoce como la enfermedad de las 4D, porque da dermatitis, diarrea,
da una demencia aguda por el déficit de la vitamina y la evolución de este cuadro puede llevar a la muerte. Entonces, fíjense que empieza con la pérdida del apetito, con la irritabilidad, después con el dolor abdominal, y los vómitos y la diarrea. Después queda con la velocitis, después aparecen las erupciones cutáneas, son muy llamativas, y que es lo que motiva que el paciente consuma. Históricamente eso se llamaba collar de Casal. Y lo mismo que las lesiones son muy parecidas a las lesiones de la sífilis secundaria. Y esa era la razón por la que en épocas antiguas de la historia, ustedes recordarán, o habrán mirado películas por lo menos, que hay vestimenta en donde tienen toda una serie de ropas o cosas que se colocan en el cuello, que era justamente para cubrir esas manchas. Nuevamente, fíjense cómo se solucionan. 100 a 200 miligramos durante 5 días. En 5 días las lesiones desaparecen prácticamente por completo. La niacina también debemos tener en cuenta de que tiene uso medicamentoso. El ácido nicotínico, una de sus formas, es un fármaco hipolipemiante que tiene la función de inhibir la producción de las proteínas de muy baja densidad a nivel del hígado, y con eso hace que disminuya la síntesis de triglicéridos. Entonces es un medicamento que se utiliza para la hipertrigliceridemia. El ácido pantoténico. Otra vitamina que es muy difícil que encontremos el déficit como único, pero se mezclan con los signos de neuropatía que dan los otros déficits vitamínicos. Y fíjense que de vuelta donde las encontramos, en las vísceras, en el huevo, en las carnes en general. Es muy raro de ver. Vitamina B6. Sí, hay mucho déficit. Por empezar, aumentan los requerimientos en la etapa de crecimiento. Entonces, en el embarazo, en la lactancia, son necesarios. Seguramente ustedes recordarán de vuelta el piridoxalfosfato, que es una coenzima que se utiliza o que actúa, digamos, en la síntesis de interconversión de aminoácidos, pero también es necesaria para la formación de neurotransmisores y para formar algunas estructuras de la mielina. Entonces, es importante en el sistema nervioso central, en donde actúa como coenzima, en la sangre y en la piel. De ahí que cuando tengamos deficiencia, lo primero que vamos a notar va a ser la deficiencia en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso, en forma de neuropatías, encefalopatías. La vamos a encontrar nuevamente en las levaduras, en los cereales enteros, en el hígado. Y importa la piridoxina porque vamos a ver que hay muchos fármacos que interfieren con el uso de esta vitamina. Entonces pueden aparecer déficit cuando se consumen esos fármacos. Bueno, entonces es común en alcohólicos, el déficit de neuropatía periférica y anemia. En la piel hay de una dermatitis parecida a la pelagra y esta paciente puede llegar a tener convulsiones. ¿Por qué tenemos deficiencia de piridoxina? Por desnutrición, por malabsorción, por alcoholismo, por fármacos que inactivan la piridoxina, y aquí tenemos como un fármaco que su principal efecto adverso es justamente la neuropatía periférica, que es la isoniazida se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, fíjense, el tuberculoso habitualmente está adelgazado, muchas veces desnutrido, entonces claramente tiene deficiencias, y encima le estamos por dar un fármaco que sí o sí lo tiene que recibir, pero que me inactiva la piridoxina. Entonces, en estos pacientes que ya los vemos desnutrir y que le vamos a dar
piroxina, el fármaco, hay que suplementarle con vitamina. Si no, si la neuropatía aparece 2 o 3 semanas después de haber comenzado el tratamiento, hay que suspender ese medicamento y no se debe volver a usar nunca más. Entonces, los fármacos, algunos antiepilépticos también, como la carbamazepina y otros pueden actuar. Y se pierde la hemodiálisis, razón por la cual una de las cosas que suplementan después de la hemodiálisis es una capsulita de complejo B, que da de todas un poco, cosa de que tengamos los requerimientos cubiertos. ¿Cuándo sospechamos que hay deficiencia de piroxina? Todas las cosas que les dije de la piel. Un niño que comienza a convulsionar y sobre todo con convulsiones que no ceden con la medicación. En ese caso, uno debería pensar que es alguna razón secundaria, ¿no? El tratamiento es de 50 a 100 miligramos día y sacar el desencadenante. Como les decía, si es una neuropatía por piroxina, hay que darle la suplementación por vía oral y retirar el desencadenante, o sea, sacar la isoniazida, no volver a repetir, cambiarle por otro antibiótico antituberculoso. Otra vitamina importante es el ácido fólico. Como su nombre lo indica, está presente en las verduras de hojas verdes, ¿no? Pero el ácido fólico junto con la vitamina B12 forman un equipo, digamos, que son fundamentales en el metabolismo del ADN y en la conversión de la homocisteína en metionina, y de esta manera poder usarla como tal. Entonces, cuando hay disminución, aumenta la homocisteína, y la homocisteína elevada actúa como un factor de riesgo cardiovascular que favorece la enfermedad cardiovascular con la ateromatosis, pero también favorece el deterioro cognitivo en las personas de edad. Los alimentos ricos, bueno, son los cereales, todas las hojas, las frutas secas, la palta, etc. Es, digamos, abundante en la naturaleza. ¿Cuándo vamos a tener déficit de ácido fólico? Cuando hay momentos en donde hay alta división celular. Por ejemplo, en los pacientes que tienen una leucemia, en los pacientes que tienen enfermedades de piel en donde se exfolian por completo cada 2 o 3 días, en esos pacientes va a haber déficit de piroxina. Fíjense acá la cantidad de causas que hay. Algunas porque no tienen superficie para absorber y otras porque tienen enfermedades que alteran el uso o la absorción de la vitamina. Con el ácido fólico hay que tener algo en cuenta, que a veces las nutricionistas nos enseñan. Si vamos a hervir una verdura, nunca lo tenemos que hacer colocándola en agua fría, pues meter la verdura y ponerla al fuego, ¿no? Lo que hay que hacer es calentar el agua, cuando el agua está caliente, volcar la verdura, que se blanquee, o sea, que se cocine rápido y se la saca. Esa es la manera de preservar la mayor cantidad de ácido fólico en las hojas. Y si no, claramente comerlas crudas, ¿no? Entonces, el ácido fólico dijimos que nos da una anemia megaloblástica, pero sin afectación neurológica. Entonces, la presencia de una anemia megaloblástica en un paciente que no tiene neuropatía, ni demencia, ni nada, debe hacernos pensar que le está haciendo falta ácido fólico. ¿Cómo se diagnostica? Solicitando el dosaje. Se solicita el dosaje de ácido fólico y que si da por valores por debajo del valor normal para la muestra, para la forma de procesamiento, hacemos diagnóstico. El ácido fólico va más allá de solamente la anemia. Fíjense que para la programación de un embarazo se recomienda
comenzar, cuando comienzan a hacer el trabajito para buscar el embarazo, comenzar con la suplementación de ácido fólico. El ácido fólico, la deficiencia de ácido fólico aumenta el riesgo de anencefalia y por lo tanto de fetos que van a abortar en los primeros meses. Y bueno, y favorece también las complicaciones placentarias. De ahí que ustedes van a ver que en la preparación para el embarazo siempre le van a dar meses antes la suplementación con ácido fólico y otras cosas más. El tratamiento tiene que hacerse con la vía oral y fíjense que en un mes se corrigen los depósitos. Y no hace falta mucho, el ácido fólico viene en comprimidos de 1 miligramo, de 5 miligramos y de 10 miligramos. Los que están con estos medicamentos que inhiben el metabolismo de los folatos deben tomar 10, pero si no, para una suplementación por un déficit nutricional, con la de 1 o 2 miligramos es suficiente. Bueno, la espina bífida, el mielomeningocele, la anemia, son algunas de las alteraciones que puede generar. La cobalamina ya vimos, pero recuerden lo de la cirugía bariátrica, porque es una enfermedad que es, digamos, es una condición que favorece la mala absorción. Cuando quieran, se fijan con detenimiento este cuadrito que muestra muy bien cómo se va generando el pase de estas vitaminas a través del tubo digestivo y cómo va a ir interviniendo o interfiriendo con la absorción. Porque esta es la última vitamina hidrosoluble, la vitamina C. La vitamina C interviene en la formación de la colágena, entonces es importante para la formación de los tejidos, para el mantenimiento de la estructura de los tejidos, como por ejemplo la parte colágena, digamos, del tejido de sostén, de las encías, de las uniones óseas. Por eso es que una de las primeras cosas que va a dar va a ser la gingivitis, la inflamación de las encías, a veces con caída de los dientes. Bueno, jugo de naranja, uva, fruta, algunas verduras tienen gran cantidad de ácido ascórbico. Y en general, de ahí la importancia de comer por lo menos 1 o 2 veces al día una fruta cruda, porque incorporamos estas vitaminas que si las cocinamos ya dejan de tener la riqueza vitamínica. ¿Por qué puede haber entonces déficit de vitamina C? La más frecuente es la dieta inapropiada, pero puede ser por pérdidas, trastornos inflamatorios con diarrea, fiebre prolongada, quemaduras extensas. Esas son enfermedades que nos pueden dar, o sea, que pueden terminar generándonos una deficiencia de vitamina C. Entonces lo que vamos a ver en el escorbuto es esto, ¿no? La inflamación de las encías, el aflojamiento de los dientes, al punto de que en estados extremos vamos a tener una boca sangrante por la gran gingivitis. También vamos a encontrar petequiados, hematomas, equimosis distribuidos en las regiones inferiores sobre todo, que van a recuperarse rápidamente con la medicación. Entonces en los niños lo que vemos es una afectación del periósteo, por lo cual hay dolor articular, inflamación articular incluso, y hay una deficiencia en la formación o en el crecimiento de ese hueso. Por otro lado, altera la cicatrización de herida porque es la que contribuye a la formación de la colágena. Entonces, no solemos llegar a ver deficiencias a estos extremos, pero bueno, en algunas situaciones puede ocurrir. El diagnóstico lo vamos a hacer con la clínica,
Lo vamos a hacer con un laboratorio en donde es llamativo que el paciente tiene coagulograma normal, pese a que está con equimos y todas las lesiones por sangrado. En los niños vamos a ver que hay una pérdida de las características normales del hueso, entonces ahí se perdió el trabeculado, hay una línea de calcificación en las metástasis. El chico tiene dolor óseo, que son por hematomas superiósticos que levantan el periósteo y quedan sobrelevados, son extremadamente dolorosos. Bueno, lo que recomiendan es que se mantenga el doble de la recomendación diaria, digamos, para suplementar adecuadamente. Es uno de los que más se usan. Después tenemos las vitaminas liposolubles. Me importan en realidad la vitamina A y la vitamina D. Las dos pueden tener, a diferencia de las hidrosolubles, las vitaminas D, las liposolubles, no pueden transitar libremente por nuestro cuerpo, entonces se acumulan. Y si se acumulan, la A y la D pueden dar una enfermedad por depósito o por intoxicación con esa vitamina. Entonces, generalmente van a almacenarse en el hígado, en las grasas. Entonces, generalmente también tenemos una buena reserva de estas vitaminas. Ahora es muy llamativo que hay una disminución de las reservas de vitamina D en muy gran parte de la población. Bueno, para que se absorban correctamente tenemos que tener una vía biliar que funcione, un páncreas que libere lipasa, y con eso están en condiciones de ser absorbidas, digamos, de los alimentos. Las dos que vamos a hablar van a ser la vitamina A y la vitamina B. La vitamina A tiene 3 formas activas que las vamos a encontrar en diferentes sustancias. El retinal, el retinol y el ácido retinoico. El ácido retinoico, de hecho, se usa como un medicamento para algún tipo de leucemia, la leucemia promielocítica aguda, digamos. Entonces, ¿para qué sirve? Para mantener los epitelios sanos. En realidad, las funciones son visión, a través de una buena visión nocturna sobre todo, morfogénesis, crecimiento y diferenciación celular, contribuye al uso apropiado del hierro y contribuye a la inmunidad celular y fagocitosis. En la vista que vamos a ver, se asocian a las proteínas, a la rodopsina, que es la proteína necesaria para la visión nocturna. Digamos que ahí tenemos la opsina y un derivado de la vitamina A que debe estar presente para que podamos tener esa visión nocturna. Recuerden ustedes que van a estar en los carotenos. Los carotenos son precursores, el más importante de todos es el beta-caroteno. Y bueno, y con eso uno recupera, digamos, de vuelta la vitamina faltante. De vuelta, fíjense, todo esto tiene mucho colorido, ¿no? Todas las fotitos que vimos hasta ahora de alimentos son muy coloridos. Cuanto más colorido sea la presentación, más abundancia de vitaminas seguramente vamos a tener. O sea, todos los que son el morrón, el tomate, la zanahoria, el zapallo, tienen alta cantidad de beta-carotenos. ¿Por qué hay déficit? Se dice que la xerostalmia o déficit de vitamina A primaria es una enfermedad endémica en algunos lugares del mundo donde hay mucha pobreza y donde no se consume leche, carne ni vegetales que tengan carotenos. Y lo más común que nosotros podemos llegar a ver es la secundaria. En lugares endémicos donde hay déficit marcado, digamos, en los alimentos disponibles para evitar, digamos, esta enfermedad, lo que se hace es el tratamiento preventivo intramuscular con 60 miligramos
de la vitamina A en forma intramuscular, y se le da a todo el mundo, del chico hasta el viejo, pero en lugares donde hay una deficiencia endémica. Lo que nosotros vamos a ver, lo primero que se va a ver va a ser la ceguera nocturna, y si la enfermedad progresa vamos a ver el trastorno de la piel nuevamente, y el resto son los cambios que hay en el ojo que terminan con la ceguera. Entonces, produce ceguera nocturna, luego ya van a aparecer las manchas de Bitot, que son unas manchitas blanquecinas que se ven sobre la conjuntiva, que pueden estar hasta incluso sobre la córnea. Después vamos a tener una queratitis, o sea, una inflamación del epitelio corneal que termina con úlceras y posteriormente con ceguera. Los pacientes que tienen déficit de vitamina A están, digamos, con aumento de la probabilidad de tener infecciones respiratorias. Y en la piel, produce sequedad de la piel. El gráfico que explica lo mismo. Y esta es una de las vitaminas que da toxicidad. Fíjense que esto se vio cuando comenzaron o sea, se veía en pacientes que consumían la grasa de ballena, en los países nórdicos sobre todo, que consumían o tenían las calorías de la alimentación a partir de esos alimentos. Ahí se solía ver, digamos. Y se veía, por ejemplo, que las mujeres embarazadas tenían con más frecuencia abortos y malformaciones congénitas. Entonces se asumió que podía ser por el exceso de vitamina A. En el agudo lo que podemos encontrar es un cuadro neurológico de hipertensión intracraniana, o sea, cefalea intensa, dolor, convulsiones, y bueno, y todo el cuadro clínico de la hipertensión intracraniana. Eso es lo que podemos tener. Es raro de ver. Si ustedes me preguntan a mí, yo nunca vi una toxicidad por vitamina A. Y la última es la vitamina D. La vitamina D en realidad se considera que es una hormona, ¿no? Porque se completa de sintetizar en el organismo y cumple múltiples funciones. Al punto de que hoy se habla de acciones convencionales y acciones no convencionales de la vitamina D. Las convencionales son las que tienen que ver con el hueso, con el calcio, y después las no convencionales tienen que ver con todos los otros órganos del organismo. ¿Ah? En general, la vitamina D se produce por la acción de los rayos del sol sobre ciertos esteroles, y nosotros tenemos la posibilidad de ingerirla de dos maneras. La de 2, que es de origen vegetal, y la de 3, que es de origen animal. Dentro de las acciones convencionales, vamos a tener que actuar a 3 niveles, ¿no? A nivel intestinal, donde favorece, donde aumenta la absorción de calcio, se hace más efectiva la absorción de calcio. A nivel del hueso, donde favorece la resorción del hueso, o sea, donde en realidad evita la reabsorción del hueso, aquí está mal escrito, evita la reabsorción del hueso. Y a nivel renal, donde inhibe la excreción de calcio. Entonces lo que hace es tratar de preservar el calcio para los huesos. Esas son las acciones básicamente convencionales. ¿Dónde las vamos a encontrar? Las grasas. La yema del huevo, los quesos duros, la manteca, los pescados de aguas profundas. Esos son los que tienen un alto contenido de vitamina D. Lo que nosotros vamos a ver es que cuando hay déficit de vitamina D, de vuelta, funciones convencionales, vamos a tener enfermedad relacionada con el hueso. Entonces, en los niños vamos a tener el raquitismo, que es una enfermedad ósea en donde el hueso va creciendo, pero se va creciendo con una matriz con inadecuada mineralización.
entonces los huesos son blancos, tienden a incurvarse, entonces es común de ver que veamos los niñitos con las patitas bien cambotas, bien torcidas, que terminan siendo más peticitos que los normales, que los de su misma edad y sexo. Entonces, el raquitismo se ve en los niños que están en crecimiento, y en los adultos se produce otra enfermedad que se llama osteomalacia, que en realidad lo que hace es desmineralizar el hueso, y eso hace que el hueso quede al final con su matriz osteoide sin calcio. Entonces, una mala alimentación crónica puede llevar a una osteomalacia. Y aquí ven ustedes un poquito lo que ocurre, digamos, con el metabolismo de la vitamina D. Es entonces esta provitamina en nuestra piel, por este efecto del sol y de sus rayos ultravioletas, se convierte en una previtamina D. Esta previtamina se une a la proteína transportadora y la lleva al hígado. En el hígado ocurre la primera hidroxilación de esta molécula, entonces se forma la 25-hidroxivitamina D3. Esto aún todavía no está funcionante, todavía no funciona con las funciones que les mencioné recién. Tiene que ir al riñón, circular nuevamente, llegar al riñón, y en el riñón se hidroxila en posición 21. Y recién esta 1,25 dihidropolicalciferol es la vitamina D activa de nuestro cuerpo. Y como les dije, tiene acciones clásicas, que son las que vimos recién: aumenta la absorción de calcio en el intestino, inhibe la reabsorción de calcio en el hueso, inhibe la reabsorción de calcio por el riñón. Y las acciones no clásicas, que en estos últimos años se han escrito libros y libros y libros de vitamina D, y sobre todo sus efectos no convencionales o acciones no clásicas, que tienen que ver con el envejecimiento de la piel, con el trofismo muscular, con el trofismo adecuado, ¿sí? Inhibiendo incluso la malignización de la mama y de la próstata, actúa en el sistema inmunitario, actúa en el sistema del control de la glucemia, generando el déficit, o sea, favoreciendo la sensibilidad insulínica. Realmente mejora el riesgo cardiovascular, o sea, tiene efectos sobre el riesgo cardiovascular, donde sea que le encuentren. Tiene que ver con la insuficiencia gonadal, con el hipogonadismo primario y secundario. Entonces, se ha vuelto como una modelo de moda, porque todo tiene que ver con la vitamina D. Mejora muchísimas cosas de acuerdo a lo que dice la información. Y es importante tener esta vitamina D en valores normales. Bueno, esto es lo mismo, más fácil. Y la vitamina D se utiliza también como un medicamento, ¿no? Entonces, se puede usar en la psoriasis para mejorar las lesiones de la piel. Claramente se va a usar en el hipoparatiroidismo, porque me ayudaría a absorber calcio del intestino, a disminuir la resorción del hueso y demás. También voy a usar en la osteodistrofia renal, que en realidad es un hiperparatiroidismo de tipo secundario, en donde por el trastorno renal se empieza a perder calcio por la orina y a reabsorber fósforo, y eso genera toda una serie de cambios que terminan en la reabsorción ósea de los huesos. Y bueno, esto que está puesto acá es real, digamos. Se está usando
como una medicación, por ejemplo, preventiva de fracturas antes de la medicación específica de la osteoporosis. O sea, antes de tratar una osteoporosis con los fármacos específicos, que son los bifosfonatos, hay que ver si hay buen nivel de vitamina D, si no suplementar. Está usándose para un montón de cosas. Y bueno, está de moda, así que van a encontrar muchísima literatura al respecto. Importa entonces, dada la importancia que ha adquirido en el último tiempo, dosar. La que se dosa, la que pedimos para dosar es la 25 colecalciferol, o sea, no es la vitamina ya activada, no es la definitiva. La que se dosa es la 25. Y hay todo un esquemita de valores por resultado de laboratorio para saber si el paciente está con una suficiencia, con una insuficiencia de vitamina D o directamente está en deficiencia de vitamina D. Entonces, una de las sospechas es la insuficiente exposición al sol. Pareciera ser, eso es un pensamiento mío nomás, que como actualmente se usa mucho protector solar por el tema de no exponerse a sol fuerte, probablemente eso esté influyendo de alguna manera para que haya menos contacto de la luz solar con nuestra piel para generar la oxidación correspondiente. Entonces, la recomendación es que por lo menos 10 a 15 minutos al día las personas estén sentadas a media mañana en su patio, en donde les dé el sol. Si hay síntomas de raquitismo piamaláceo, dijimos esto lo vamos a ver, raquitismo generalmente en los niños desnutridos, o sea, forma parte de todo el cortejo de la desnutrición, y hay que hacer el diagnóstico de raquitismo, para eso hay que sacar radiografías, hay que evaluar edad ósea, hay que hacer densitometrías para ver el contenido cálcico del hueso, y con eso se hace el diagnóstico. Hay que ver las radiografías, en donde se va a notar mucho mejor, o sea, como que está más transparente el hueso, se ve mejor intravehicular. Y siempre que se evalúa la vitamina D, va con todo el combo, o sea, dosamos pedimos la vitamina, pero también pedimos calcio, pedimos fósforo, porque el calcio y el fósforo se mueven, sube calcio, baja fósforo y así van, a tener equilibrio permanente. Tenemos que pedir la paratormona porque es digamos, el otro lugar a donde va a estimular la vitamina D. Entonces la vitamina D va a la paratormona, a la paratiroides, a bloquear la liberación de paratormona y de esta manera disminuye la reabsorción de calcio en el hueso. Y hay que pedir fosfatas alcalinas, porque la fosfata alcalina, sobre todo la fracción ósea, es la que nos muestra si está habiendo aumento de formación en el hueso. Y cuando se trata, hay que considerar que no solamente hay que suplementar la vitamina D, sino que también hay que suplementar el calcio y ver cómo está el fósforo, porque generalmente está alto y hay que hacer algo para que baje. Y ese es el otro. ¿Alguna pregunta? Doctora, Profe, Sí. le consulto. Estes suplementos diários vitamínicos, as pessoas que consomem isso podem sofrer excesso de vitaminas ou não é suficiente para isso? Como les dije, las vitaminas hidrosolubles, que son las que están más abundantes en estos suplementos, en estos preparados, son hidrosolubles. Lo que es necesario se usa y lo que no es necesario se elimina por orina. Así que es muy difícil que con esos compuestos vitamínicos tengamos enfermedades por exceso. Profe, entonces la única forma de que haya un exceso sería con un problema renal. Lo que pasa es que las vitaminas son partículas muy pequeñas. Entonces,
filtran. Y como no son necesarias, no se reabsorben. Y lo último que pierde el riñón es su capacidad de eliminar agua. Entonces, si pasa agua, pasan las vitaminas, que están de más. Así que es muy difícil que haya exceso de vitamina hidrosoluble. También es cierto que después está la absorción. Nuestro organismo es tan perfecto que si no necesitamos absorber, no la absorbemos. Fíjense que el hierro está controlada la absorción por una hormona que se llama epsidina, que está a nivel del hígado. Entonces, en condiciones normales, la epsidina controla que solamente se absorba 1 miligramo por día de hierro. En condiciones de ferropenia, la epsidina disminuye, entonces se absorbe más hierro. A ese nivel de control se maneja nuestro organismo. Y con estas vitaminas, no tengo la certeza, pero supongo que es lo mismo. De lo que no se necesita, no se absorbe. Profe, sobre el tema de las demencias, si el paciente empezó con demencias por falta de vitamina, si repone la vitamina, ¿va a quedar con algún rango de demencia o no? A ver, el déficit de tiamina, por ejemplo, si se detecta rápidamente, desaparece todo. Es agudo. Los déficits agudos se resuelven. Los que vienen con un deterioro crónico van a mejorar algo, pero probablemente algo va a quedar. Y hay cosas que son propias del envejecimiento. Por ejemplo, ustedes vieron que cuando hablamos de vitamina B12, de ácido fólico, estaba metida ahí la homocisteína. Los mecanismos de degradación de la homocisteína se vuelven deficientes con la edad. Entonces vamos tendiendo a tener mayor nivel de homocisteína en sangre. Y la homocisteína, uno diría, bueno, le doy más vitamina B12 y con eso hago que la homocisteína baje de vuelta. Pero no siempre ocurre. Y es un mecanismo involucrado en las demencias que está en estudio, digamos, pero un paciente que tiene homocisteína muy elevada probablemente tenga un deterioro cognitivo asociado, que no siempre va a mejorar del todo, porque no podemos bajar esa homocisteína. Porque ya nuestros procesos están gastados y no funcionan adecuadamente, ¿no? Así que si es agudo, se recupera. Si lleva mucho tiempo, algún déficit va a quedar. Es como lo que le decía con el hierro. Corregimos el déficit de hierro, pero el tiempo que tuvo deterioro cognitivo y no estudió y no aprendió, ya no lo va a recuperar más. Son digamos, las secuelas que quedan de una deficiencia. ¿Alguna pregunta más? Profesora. Sí, lo escucho. ¿El beriberi húmedo es el beriberi que se da en los alcohólicos o cualquiera de los dos se puede dar en el alcohólico? En cualquiera de los, ¿qué vemos en los alcohólicos? Difícilmente veamos el beriberi seco. Vemos más el beriberi húmedo, pero lo que más vemos es la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff. Eso es lo que más se ve en los alcohólicos. Gracias, profesora. En los niños donde se ve más el beriberi, tanto el húmedo como el seco. ¿Listo? ¿Alguna tiene otra pregunta? Bueno, lo que sigue de nuestras clases es la alimentación en situaciones especiales. Entonces, las situaciones especiales que vamos a ver va a ser el embarazo, la vejez y la niñez. Ahí van a ver ustedes que
Importa de nuevo el peso. La mujer embarazada, por ejemplo, importa muchísimo la ganancia de peso durante el embarazo. Empezar el embarazo con un peso normal. Normal significa IMC entre 19 y 24,9. Porque ya si empieza con menos de 19 o con más de 24,9, estamos teniendo que hacer, digamos, adecuaciones alimentarias para evitar que esa mujer entre en desnutrición ya si tiene menos de 19 o tenga un hijo desnutrido, o que tengamos complicaciones por el aumento exagerado de peso y o la obesidad. Entonces, lo que nos está estipulado, por ejemplo, que una mujer con peso normal tiene que subir aproximadamente entre 10 y 16 kilos durante el embarazo, que si tiene bajo peso puede ganar 1 o 2 kilos más, o sea, puede llegar a 16, 18 kilos, y si está con obesidad o sobrepeso, no conviene que aumente más de 6 a 8 kilos durante ese embarazo. Entonces, fíjense la diferencia, a uno le permitimos que aumente 16, a otro le permitimos que aumente solo 6 o 8. Para eso nuevamente hace falta una evaluación nutricional y una intervención nutricional adecuada. Algunas cosas se suplen. Ustedes van a ver que a la mujer embarazada se le debe suplementar con hierro, porque no alcanza el aporte en una alimentación estable para lo que ella necesita, para ella y para el feto. Y la otra cosa que hay que ver muy bien la manera de reponer es el calcio, porque la mujer necesita mantener su estructura ósea y aportarle calcio a su hijo, lo que lo hace desde el momento de la concepción hasta que deja de darle de mamar. Entonces, todas esas cosas hay que considerar para evitar que las mujeres, al no tener un aporte adecuado de este mineral, terminen con una deficiencia. La deficiencia, ¿cómo se va a ver? No se ve en el momento, se va a ver años después, porque vamos a tener una disminución de la densidad mineral ósea relacionada con el envejecimiento y más, o la menopausia en la mujer, más precoz en estas que han estado mal alimentadas durante su embarazo que en las que han estado bien alimentadas. Así que bueno, eso es lo que vamos a ver la semana que viene, y junto con ello, lo que pasa en los niños. En los niños, ya para ir entrando en tema, los niños nosotros tenemos que controlar que crezcan en altura y que crezcan en peso, de acuerdo a curvas que ya están estandarizadas y que están percentiladas. El crecimiento normal sería el que sigue el percentilo 50, ¿no? Y ahí vamos a tener que, de acuerdo al percentilo, puede ser que estemos en desnutrición cuando está por debajo del 25, o que esté en obesidad cuando está por encima del 95. Eso es fundamental cada vez que se ve un niño, porque si no ocurre como me ha pasado con el chico que les comenté hoy. Si el pediatra lo hubiera percentilado cuando tenía 7 años, 8, 9, 10, o hasta cuando era ya adolescente y no había crecimiento y seguía con un percentilo bajo, tal vez hoy él estuviera más alto y estuviera mejor nutrido. Ahora estoy intentando hacer el seguimiento de una niñita que tiene 9 años, está en 5º grado, tiene 1,15 metros de estatura y pesa 22 kilos. Es así chiquitita. También diabética tipo 1 y celíaca. Con muy mal control metabólico, o sea, lo que tuve que hacer, o sea, el percentilo de esa nena no entra en percentilo, está por debajo se sale de la tabla, está por debajo del percentilo 10 en peso, en talla, y en peso para talla y edad para y estatura para talla. Entonces a esta nena lo que hice fue de vuelta llamar al asistente social, o al psicólogo, al nutricionista, a todo el mundo, y obligarle al padre a que una vez por mes traiga a esa nena.
para que se pueda controlar que esté alimentándose correctamente, que logremos un comienzo de aumento de peso y que podamos lograr un crecimiento acorde en lo que le queda de crecimiento. Así que bueno, voy a usar esta como ejemplo para traerles los datos la próxima vez que venga, porque realmente es todo un trabajo de logística, hacer que venga la nenita que vive en el medio del campo, que venga a su localidad, que de su localidad la traigan en ambulancia a Santo Tomé, y que en Santo Tomé organizar un día para que le vea la nutricionista, la psicóloga, el médico, y ahí volver a su casa. Y vamos a ver si logramos algo. Deberíamos lograr buenos resultados en corto plazo si todas las cosas se dan como tienen que, se hacen bien. Así que bueno, eso es lo que estaremos viendo. Y el otro tema es la vejez. ¿Cómo hacemos para que los ancianos mantengan un estado de nutrición adecuada con los cambios que le impone el envejecimiento? Así que bueno, eso, y después ya empezaremos con obesidad y demás. Les voy a subir la clase a la plataforma para el día de mañana y algunos artículos para que vayan leyendo. ¿Ah? ¿Alguna pregunta, chicos? Doctora. Sí. ¿La próxima clase rendiríamos o todavía no? La próxima clase ya tenemos 3 teóricos dados, así que sí, correspondería un parcialito en el transcurso, pero yo creo que el parcialito se lo voy a colgar el miércoles, así ustedes después se descansan los días de Semana Santa. Muy bien, doctora, muchas gracias. Con las 2 primeras preguntas, con las 2 primeras clases nomás, ¿ah? Esta tercera entra para el próximo. Muy bien, doctora, muchas gracias. ¿Ah? ¿Listo? Eso, doctora, ¿se va a subir a la plataforma del parcialito? Eso voy a subir a la plataforma. Ah, ya a propósito, ¿cuál es la mejor hora para ustedes para contestar? ¿A la noche? ¿A la noche? ¿Podemos hacer como el de medicina interna que puse 21 a 30? Sí. ¿O 21? ¿Ah? 21. 21, listo. Profesora, Miércoles 21 horas. ¿Sí? Una para consulta. estudiar medicina interna, ¿se puede utilizar el Argente Álvarez que utilizamos en semiología? Sí, pero acuérdense que el Argente Álvarez tiene fundamentalmente semiología. La parte de la medicina interna la tienen el Harrison, el Barrera, el Cecil, los otros libros, el Brenner, los otros libros de medicina interna. Yo les aconsejo que sí que lean el Argente, porque en el Argente ustedes repasan lo que supuestamente ya estudiaron en años anteriores. Y hay capítulos del Argente que estaría muy bueno leer. Por ejemplo, hoy estuve mirando uno que es el último capítulo, que dice, o el anteúltimo, que es interpretación de los estudios complementarios. Es algo, me pareció muy interesante la forma que está enfocada, incluso para que por ahí uno vaya viendo por qué pedimos un hemograma, qué esperamos encontrar, qué esperamos en el hepatograma, qué esperamos, por qué sube una y sube la otra. Digamos que hay capítulos que uno, porque no está en el programa, nunca va a leerlos, pero estaría bueno que por ahí lo lean porque tienen cosas que complementan lo que ustedes ya leyeron de los otros capítulos. Sí puede servir, pero falta el otro. El Harrison lo tienen en la facultad, el Farreras también, así que bueno, tienen material. Y si no, algunos, supongo que ustedes son hábiles con la informática. Hay páginas en donde se pueden bajar los libros en forma virtual gratuita o bueno, medio choreada, digamos, pero se pueden, y tienen así las últimas ediciones. Yo había logrado bajar la 14ª, pero ahora ya estamos por la 17ª, creo, 16ª. Así que necesitan. Un Harrison, un Ferreras, es un libro que les va a servir para toda la vida de médicos, así que
Están carísimos, pero bueno, hay que tratar de conseguir. Cualquiera sirve, incluso no hace falta que sea la última edición, porque las actualizaciones en general no están en los libros, están en los artículos digamos, de las sociedades científicas, además, o sea, que esas son, siempre uno tiene que estar consultando después. Nosotros les decimos generalmente, consulten en esta página, Sociedad Argentina de tal cosa, donde salen las actualizaciones. Pero tienen que tener de base un libro de medicina, un tratado de medicina interna. Perfecto, gracias, profe. Bueno. Nos vemos. Doctora, Sí. lo de la próxima clase y demás, ¿en qué libro podemos